la parte 103 del estudio, de la serie de estudios de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos titulado el capítulo de hoy, El gobierno y el corazón. Adelante. Las autoridades que Dios ha puesto en cada sociedad, estado o país tienen un propósito divino. Jesús nos ha establecido como la sal de la tierra. Podemos apoyar, opinar o disertar de ciertas decisiones que se toman, pero siempre partiendo del conocimiento de que Dios tiene un objetivo de valor eterno con las autoridades terrenales que ha dispuesto. Adelante, Oscar. Tom, vamos a leer el versículo que es el versículo ancla de nuestro estudio. Ya vamos a comenzar el día de hoy el capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Adelante. Sí, ¿verdad? Adelante, Tom. Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Bueno, definitivamente cae como anillo al dedo. Estamos justo en un inicio de gobierno en México y justo en el que será el inicio de gobierno en los Estados Unidos, ya con un ganador de las elecciones. Por tanto, definitivamente esto cae justo en el blanco, como a Dios le gusta siempre, ¿no? Justo en el blanco. Efectivamente, pareciera que lo hicimos a propósito, pero créanme que yo con ustedes también, yo cuando estoy preparando los estudios, me sorprendo de lo acertado y preciso de Dios. Impresionante. Adelante, Oscar. Dividiremos nuestro estudio en 3 temas relacionados al pasaje que el día de hoy abordaremos. Número 1, el gobierno humano. El segundo tema, la providencia. Y el tercero, el gobierno divino. Y bueno, pues vamos al primer tema de nuestro estudio de hoy, el gobierno humano. Adelante. Vamos a leer este pasaje. Tom. Isaías 1, del 23 al 24. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Bien, aquí tenemos una radiografía de cualquier gobierno que ustedes quieran, el que sea. El que sea siempre pasa por este filtro, que es la declaración del Señor, ¿no? Adelante, Oscar. La Escritura nos revela que ha sido Dios quien ha ido abriendo de manera paulatina el desarrollo del conocimiento de la humanidad, generación tras generación. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Dios nos anuncia la intención profética divina de reunir en Cristo el cumplimiento absoluto de cada una de las dispensaciones de la historia, desde los albores de la humanidad hasta la dispensación de la gracia en la que junto con Pablo aún nos encontramos. Todavía estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, como lo vamos a ver a continuación, comienza en el día de Pentecostés y va a terminar cuando el Señor Jesús venga a reinar. Así es, ese es
el tiempo que abarcará la dispensación de la gracia. La dispensación de la inocencia fue la primera. La primera de las dispensaciones fue la dispensación de la inocencia. Desde la creación del hombre hasta su caída en el pecado, tras abrir el espectro del mal, inconcebible e inimaginable para el hombre en el Edén. Aquí hay asientos, aquí y allá. Así es, vamos a ver el mapa de las dispensaciones. David, si eres tan amable. Aquí tenemos un mapa que hemos elaborado de las dispensaciones. Aquí se ve cómo Jesucristo es el alfa y la omega, que es el inicio y el final. Aquí se ve el inicio con la creación de Dios y la dispensación de la inocencia, donde se ven a Adán y Eva con su relación con los animales, cuando todo era inocente, todo era perfecto, porque vivían en el plan perfecto. Y después viene la caída, el pecado y maldición. Después viene la dispensación de la conciencia, en donde se narra que la maldad de los hombres llegó a un extremo terrible y terminó con el diluvio. Esto generó un juicio que vino finalmente a generar el diluvio. Y comenzó el gobierno humano, que es donde vamos a centrarnos en esta ocasión. De todas maneras vamos a ver las 7. El gobierno humano que comenzó desde que aterrizó el arca y Dios hizo un pacto con Noé, y a través del pacto con Noé hizo un pacto con la humanidad, y en ese pacto Dios instauró su gobierno, y lo vamos a ver a continuación con una sola instrucción: vayan por toda la tierra y multiplíquense. Y esa es la primera instrucción que los hombres violaron. Entonces se aglomeraron todos los hombres y quisieron darle un golpe de estado a Dios. Imagínate los hombres queriendo darle un golpe de estado a Dios. No, genial. Hicieron una torre que llegaba hasta el cielo como para tener que evitar el contacto con Dios para poder llegar al cielo. Así de absurdo y ridículo es el pensamiento humano. Claro, terminó con el juicio de la confusión de los idiomas. Ellos hicieron un solo idioma y claro, procurando la perfección de su propio idioma. Ya se imagina, ¿no? No se dice shbolet, se dice shibolet. No. Shbolet, no, es shibolet, no es shbolet. Bueno, pues tú como tú quieras y yo como yo quiera. El hombre, ¿qué les digo? No, yo tengo mi razón, ¿no? No me bajo de mi verdad. Y bueno, ¿qué sucedió? Lo que sabemos, esto generó muchos idiomas. Y vino la confusión con la Torre de Babel. Finalmente, bueno, después del gobierno humano vino la promesa, la dispensación de la promesa, en donde Dios le prometió al mundo a través de la representación de Abraham, que es el patriarca de la promesa. Dios representa la promesa de salvación para el mundo, Abraham. Vino la dispensación de la promesa que termina con la esclavitud en Egipto. Y después la ley que viene desde Moisés, que saca al pueblo de Egipto, establece Dios la ley a través de Moisés, y finalmente la llegada de Cristo, que termina, digamos, cumpliendo con la ley que Dios había instituido con Moisés. Se acaba cumpliendo exactamente con Cristo en todos los niveles, desde el sacrificio levítico hasta los mandamientos perfectos y precisos. Todo lo cumplió Jesucristo. Después del día de Pentecostés, una vez que Cristo resucita, unos días después, unas semanas después, viene el día de Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo y comienza la dispensación de la gracia, en la que todavía vivimos hasta hoy. Esa dispensación de la gracia terminará cuando Cristo venga. Después de la tribulación vendrá Cristo y entonces comenzará la dispensación del milenio, que será la última antes de la eternidad final con Dios. Esas son las 7 dispensaciones y estamos en este momento en la dispensación de la gracia. Pero nos hemos quedado, ahorita vamos aquí y vamos a comenzar a hablar de estas 2 dispensaciones y nos vamos a quedar en la dispensación del gobierno humano, porque ahí
nos vamos a concentrar. Hay una gran enseñanza el día de hoy para nosotros. Adelante, David. Tom. Efesios 1, del 8 al 10. En quien tenemos redención por su muerte, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así es. Dios ha reunido en Cristo el conglomerado absoluto de todo lo que quiere decirle al ser humano. Cristo es el cumplimiento perfecto de todo, absolutamente de todo el querer comunicar Dios al ser humano en todos los niveles. Por eso, a través del Espíritu Santo, Dios glorifica a Cristo. A través del Padre incluso Dios glorifica a Cristo. Toda la Biblia glorifica a Cristo. Cristo es la manifestación física del Padre. David. Tom. Efesios 3, del 8 al 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así es. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que finalmente Dios nos abrió al final con el Apocalipsis y terminó concluyendo todos los elementos que faltaban por revelar en la Escritura. Siguiente, David. Tras la caída de Adán y Eva, vino la dispensación de la conciencia, en la que Dios estableció en el ser humano una nueva forma de anunciarle el camino de la salvación a través del conocimiento del bien y del mal. Y esta dispensación, de la que tenemos escasa información, permaneció hasta el diluvio. La tercera dispensación, aquí hay lugar, ahí junto a Enoc y también junto a Laura. La tercera dispensación inició con el pacto que Dios hizo con Noé y la humanidad que vendría de su descendencia al establecer los lineamientos del gobierno humano, incluyendo la libertad plena del uso de los recursos naturales y la restricción cívica, ética y moral con la instauración de la pena de muerte para todo asesino. Los hombres recibieron una sola instrucción divina: llenar la tierra y multiplicarse en ella. Siguiente. Tom. Génesis 9, 1 y del 6 al 7. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Así es, esta fue la instrucción: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, o sea, pena de muerte. Y multiplíquense y llenen la tierra. Ahí están las dos instrucciones. Hagan un gobierno humano con estas dos instrucciones. Siguiente. Aquella sociedad que iniciaba una nueva era y experimentaba una nueva oportunidad de hacer lo correcto ante Dios, decidió nuevamente llevarle la contraria y, en una arrogante y clara violación a la instrucción divina, se concentraron todos en una ciudad y elaboraron una minuciosa estrategia para llevar a cabo un golpe de Estado al gobierno de Dios, con el engaño de poder alcanzar el acceso al cielo sin la necesidad de Dios, colocando así los cimientos de mentira, confusión y muerte que prevalecen hasta hoy.
Este es el verdadero origen del gobierno divino, la rebelión. Digo, del gobierno humano, aquí hay un error, perdón, del gobierno humano. La rebelión, la mentira, la muerte y la confusión. Babel, que significa confusión, es el estandarte icónico del gobierno humano hasta hoy. Este es el origen, repito, ahí hay una pequeña corrección, del gobierno humano. La rebelión, la mentira, la muerte y la confusión. Babel, que significa confusión, es el estandarte icónico del gobierno humano hasta el día de hoy. Así es. Tom. Génesis 11, del 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. ¿Sabes qué pasó con la confusión? Cada quien llenó la tierra y se dispersó por la tierra. Finalmente se terminó cumpliendo lo que Dios había ordenado, pero no en la calidad de obediencia que lo había hecho, sino en total rebelión. Adelante, David. Tom. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Solamente a través de Cristo se puede llegar al Padre. No de una torre, ¿no? Nada más a través de Cristo se puede llegar a Dios. Cristo es el camino que nos conecta con Dios. ¿Por qué? Porque Dios exige justicia perfecta y es imposible alcanzar esta justicia perfecta. Necesitamos aceptar la justicia que Dios cumplió para nosotros en la cruz, porque Él pagó tu pecado y el mío, y de esta forma nos justificó ante Dios. Por eso es que Cristo es el camino al Padre. David. Para poder abordar los siguientes temas de este estudio, debe primero quedar claro que todo el sistema de gobierno humano, de todos los gobiernos y de todas las épocas, tiene el mismo principio de rebelión, mentira, muerte y confusión. Todo gobierno humano. Por supuesto que hay mejores gobiernos que otros y mejores gobernantes que otros, pero el ser humano sigue siendo el mismo y su sistema ideal humanista ha tenido, tiene y tendrá este mismo principio como el objetivo supremo a alcanzar. Nuestra naturaleza caída es parte de este sistema rebelde diabólico y está esperando con paciencia el momento de consolidar el Estado, el golpe de Estado contra el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Si le permitimos avanzar, sin duda que lo hará. Sin duda que lo hará. Tu naturaleza está esperando a que te duermas, a que le des chance, a que te permitas estar juzgando a la otra persona, a que te permitas abrir tu boca para criticar a alguien. Tu naturaleza está al acecho tratando de derribarte de alguna manera. Si le damos chance, vamos a caer. David. Tom. Gálatas 5 del 7 al 9. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Es que ese es el problema. Le pones un poco de levadura y fermentas todo el problema. Le pones un poco de pecado y entonces todo está contaminado. Toda la intención de lo que vas a hacer, aunque parezca una buena obra, si tu objetivo es la infidelidad,
Entonces todo lo que parece que vas a hacer bien, cuando el objetivo es la infidelidad, todo lo demás es falso. Cuando el objetivo es la crítica o hacer caer a alguien, todo lo demás, aunque se aparente ser una buena obra, el objetivo, el fundamento de ello es maldad. Por lo tanto, todo está contaminado. Qué impacto, ¿no? O sea, Dios viene aquí a decirnos, hey, yo conozco tus tripas. Así es que, sereno moreno, vete por la derecha. Porque conozco tus tripas. Yo te conozco perfectamente bien. Así es que Dios nos está pidiendo reconocer nuestra condición. Cuando Dios nos habla de perfección, no espera que no nos equivoquemos, no, espera que vayamos y arreglemos con Él. Espera la perfección de la cruz, la perfección de la redención. Espera que vayas y pidas perdón de lo que has hecho mal. Más adelante lo vamos a ver. David. Tom. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Lo mismo, exactamente lo mismo. Dicho de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Las moscas muertas hacen que el aroma de un perfumista se contamine. David. Nuestra insaciable naturaleza perversa no dejará de pedir y pedir todo tipo de pecados, desde hablar, ver y oír cosas inapropiadas, hasta planear cómo hacerlas sin ser descubiertos. ¿Qué tal? Te tengo noticias. Tu conciencia es un testigo divino dentro de ti que graba imágenes, sonidos, comentarios, sensaciones y deseos y está conectada con Dios 24/7. David, ahí está la cámara, mira. Ahí está tu conciencia, te está grabando todo lo que estás pensando, todo lo que estás a punto de decir, todo, tu intención, lo que quieres, todo está grabado. ¿Sabes con qué propósito? De ayudarte. De que no lo justifiques, de que no te quedes allí. Jamás Dios ha querido hacerte mal. Lo que Dios quiere es que tú no te hagas mal, porque tu naturaleza es malísima, no mala, malicísima. Yo no sé qué veas en el espejo de tu casa, pero yo veo un monstruo. Sinceramente, yo veo un monstruo. Cuando yo me veo en el espejo, veo un monstruo. Yo sé quién soy y sé la necesidad que tengo de Dios para evitar caer. Si yo quiero depender de mi propia prudencia, yo voy a caer. El día que yo me sienta que estoy bien, ese día todo comienza a temblar. Cada vez que yo preparo un estudio, acabo abofeteado por todas partes. Un estudio que voy a compartir como este. Llevo una semana mareado, que no me hallo. Ayer tuvo que manejar mi esposa, hoy Samuel. ¿No? Estoy que no puedo. Pero esto simplemente es el trabajo de Dios en mi vida. Cada estudio es esto. Para que ubiques que, como diría Pablo, yo soy el peor de todos. Por eso es que Dios me permite hacer esto. No, yo no soy mejor que tú. No, yo creo que soy peor que tú. Por eso estoy aquí. Esto significa que estás grabado. Todo lo que hacemos está registrado en nuestra conciencia y el Espíritu Santo no dejará de recordarnos que el mal que hacemos tendrá consecuencias. El mal que hacemos va a tener consecuencias. Casi está diciendo Dios, ¡yujú! Oye, ¿sí sabes que va a haber consecuencias de lo que vas a hacer? O sea, si estás consciente de lo que estás a punto de hacer, va a tener consecuencias. Oye, lo que vas a decir, esa respuesta que le vas a dar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, esa respuesta
Va a tener consecuencias. ¿Estás consciente? Tu gobierno humano debe tener a Cristo en el trono permanentemente, sin tolerancia para ningún tipo de justificación de pecado alguno. Ya no te digo que no vamos a pecar, porque entonces yo sería el primer mentiroso. Para todos aquellos que dicen que la salvación se pierde, toda la humanidad está perdida entonces, porque a los 5 minutos voy a pecar. Ya estoy perdido. Igual que tú y que todos mis compañeros, ¿no? No podemos perder algo que por gracia ganamos, si no lo ganamos por obras, lo ganamos por gracia, y por gracia es por gracia, ya no se puede perder. Ahora, sí se pierde la buena relación con Dios, esa sí se pierde. Sí se pierde la buena relación con Dios, la salvación eterna esa es para siempre, pero la buena relación con Dios se pierde. Y se pierde cada vez que tú y yo hacemos algo equivocado y tratamos de justificarlo. Repito, el problema no es regarla, para eso está la cruz. El problema es no ir a la cruz para arreglar el problema. Ese es el problema realmente. Siguiente. Adelante, cumpleañero. Aquí hay un asiento junto a Velvet y otro allá junto a Noé. Mira, está Noé. Cuando tu naturaleza te proponga algo equivocado, no lo permitas. Corre con Dios y confiésalo de inmediato, pidiendo el poder de su gracia para soportar y enfrentar la tentación. Así es. No debemos pensar que podemos hacerle frente en nuestra propia fuerza ni con nuestra humana prudencia, porque no podremos, es parte de nosotros. ¿Cómo vas a poder si es parte tuya? Tú no puedes hacerle frente a ello. Por más que te esfuerces es imposible porque está dentro de tu propia corrupción. Necesitas las armas que están fuera de tu corrupción para hacerle frente a la corrupción. No vas a pensar que tu espada corrupta, que justifica todo, va a pelear y va a lograr vencer a tu corrupción. Imposible. Necesitas la espada de aquel que no es corrupto y que si tú ya lo recibiste en tu corazón está dentro de ti. Si tú ya aceptaste su redención eterna, está dentro de ti. Así es, la solución no es paulatina, ni es parte de un plan de terapias de renovación divina. No. La solución es inmediata en la gracia. Y aunque el trabajo de Dios llevará tiempo en este laboratorio de prueba y experiencia, nuestra oportuna entrega total a Dios le permitirá encargarse de llevarlo a cabo con mucho más facilidad, permitiéndonos tener resultados inmediatos y ser testigos de su poder. Pero ya no tú haciendo, no, tú dejando que Él haga. No, aquí no venimos a decir pórtate bien, no, venimos a decir no te tardes en ir a la cruz cada vez que te portes mal. Casi vive pegado a ella, mi estimado. Vive pegado a ella. Porque hasta los pensamientos, yo peco cada vez que agarro el volante del carro, ya lo he dicho tantas veces aquí. Este tipo, ¿por qué se me cerró? Este tipo, ¿por qué va lento? Este tipo... Siguiente. Del mismo modo que sucede con nosotros, el gobierno humano parte de la corrupción, la maldad y la mentira en cualquier cometido o acción que pretenda llevar a cabo. Mira esto, escúchalo con atención. Si en este momento hubiera un reinicio humano y todos comenzáramos de nuevo en igualdad de condiciones, todos con una casa propia digna y cada uno con un empleo soñado en una zona paradisiaca, con 2 autos y piscina y una cuenta del banco generosa, a la semana, la mitad de las personas ya habría perdido su casa en apuestas. Y al cabo de un mes ya habría 2 empresas que tendrían el monopolio de la limpieza de las albercas. Ajá, en un mes. O sea, la humanidad se volvería a descomponer completamente en un mes. Ya no te digas un año, no, en un año olvídate, ya hay el Padrino otra vez, ¿no? Con su Al Capone y sus secuaces. El problema no es solo de quien gobierna,
Y ese siempre ha sido el problema de nosotros. Criticamos a los que gobiernan. No, sino de los humanos que también seremos gobernados. El problema lo tenemos como seres humanos. Vamos a ver estas imágenes. David. Mira qué linda casa, todos con casa. Mira, si Dios dijera, todos van a tener una casa como esta, con sus autos en la puerta, su piscina. Así van a vivir todos. Vamos a una panorámica de la colonia. ¿Qué tal? Todos con sus casas, con sus coches, todos lindos, preciosos, con un trabajo generoso, honroso. De pronto, a la semana te encontrarías con esto, porque el tipo se fue al casino, que otro hizo, ¿no? Porque otro hizo un casino y perdió todo en su casa. Toda su casa, perdió todo lo que tenía porque quería más. Esa es la problemática, estimados. El gobierno no es el problema. El problema es el gobierno nuestro dentro de nosotros. Y siempre ha sido el problema. Tom, escucha esto. Es como una especie de conclusión del gobierno humano. Eclesiastés 4, del 15 al 16. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, pero ni aun los que vendrán después estarán contentos con él. Así que también esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay muchos ejemplos de gobiernos en donde la gente dijo, queremos a este. Y los llevó al baile. Y nuevas generaciones dicen, ya estamos hartos de este, queremos al otro. Y de pronto llega el otro y todo el mundo, ay, qué bueno, y de pronto saben que ya estamos cansados del otro. Ahora queremos a fulano. Llega fulano y ay, qué bueno, y al rato ya estamos cansados de fulano. Este es el ser humano. Segundo tema, la providencia. Adelante, David. Tom. Daniel 2, del 21 al 22. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Wow. Literalmente esto describe el gobierno de Dios. David. La providencia es un término que pretende expresar la acción y voluntad soberana de Dios para mantener, dirigir y proveer lo necesario para su creación, cuidando de todo lo que ocurre en el universo, de acuerdo con su voluntad y sabiduría. La providencia no es solo un acto de mantener el orden, sino también de guiar a las personas hacia su propósito redentor de salvación. Uno de los ejemplos más claros de la providencia divina en la Escritura es la narración de la historia de José, el hijo de Jacob, que siempre tuvo muy claro que todas las terribles experiencias que vivió fueron usadas por Dios para preservar la vida de toda su familia. José reiteró en varias ocasiones a sus hermanos que Dios había encaminado para bien todo el mal que planearon contra él. ¿Cómo la ves? ¿Qué claridad tenía este hombre? Siguiente. Vamos a leerlo. Génesis 50, 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahí está. Dios todo lo usa y lo coloca para bien. Adelante.
Jesús fue contundente cuando abordó este tema al afirmar que Él cuida hasta los ínfimos detalles de la creación, como los pájaros y los lirios del campo. Nada sucede, ni siquiera el movimiento de una simple hoja de árbol, si la voluntad de Dios no lo permite. Dicho de otra manera, la providencia divina es la manifestación de la voluntad de Dios en todos los niveles de la creación, tanto en el ámbito físico como en el emocional y espiritual. Aunque Dios definió un límite de su soberanía al otorgarnos la nuestra, sí, Dios, que es soberano, le puso un límite a su soberanía. Tu soberanía. La soberanía de Dios tiene un límite, que es tu soberanía. Ahí Dios ya no entra, porque quien tiene que tomar la decisión de querer estar con Él, eres tú. Y entonces Él te dejó esta oportunidad de tener una libre decisión en las circunstancias que tú vives. Aunque Dios definió un límite de su soberanía al otorgar la nuestra, sabe perfectamente cómo llevarnos a cuidar nuestra relación con Él, así como sabe la forma de tocar el corazón de los que aún no han vuelto a nacer. O sea, a pesar de que Él tiene esta frontera de su soberanía con la tuya, con la nuestra, Él sabe cómo mover las circunstancias para que finalmente te des cuenta de que estás retrasando el trabajo de amor de Dios en tu vida. Que te des cuenta de que hay una circunstancia que no has entendido y que debes entender y que debes corregir para poder continuar en el camino de obediencia de tu vida hacia Dios, en tu buena relación con Dios. Aquí es cuando debemos comprender que todos los gobernantes de países y reinos que existen sobre la tierra están allí por un propósito divino específico, más allá de las justicias o injusticias en sus decisiones o de su buena o mala gestión. Todos ellos han sido puestos por Dios con un propósito final de salvación. Como Dios nos enseña con ejemplos en la Biblia, muchas veces Dios cumple el deseo de un pueblo rebelde, solo para que más adelante descubra que obtuvo solo miseria y frustración con su rebelión. A veces Dios permite líderes que afectarán a una nación y a veces permite a otros que darán su vida por la nación. Ya sea en uno y otro caso, el fin de todo ello siempre será la salvación de la gente. El fin de Dios finalmente siempre es que las personas se salven, alcanzar a las personas. Ese es su objetivo, ese es su anhelo. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven. Claro que como depende de la decisión de las personas, pues no todos se van a salvar. Adelante, David. Tom. Eclesiastés 7:14. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Exacto. Este es el punto. Finalmente lo que Dios quiere es que el hombre entienda que tiene que voltear a ver hacia arriba. Que no hay nada en esta tierra que vaya a satisfacer su necesidad espiritual de plenitud absoluta. No hay nada más que Cristo. Siguiente. Hemos llegado al punto que la mayoría de los creyentes, a la mayoría de los creyentes nos cuesta trabajo escuchar. El punto de la instrucción de Dios, de no hablar mal de los gobernantes. ¡Pum! Vale, ¿qué tal? Qué guamazo nos acaban de meter. Y dije, nos acaban de meter. Porque yo no sabes cómo me tengo que contener, caray. A veces no me contengo, pero no está bien. No está bien, lo tengo que admitir, no está bien. Por eso el zapazo está buenísimo aquí. Zap. ¿A poco lo dice Dios? David, Tom,
Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Tómala, tomalation. Aquí sí fue un guamazo. Honren al rey, Zacatlán. Aquí ya no hay nada que puedas hacer para escaparte. Aquí ya nos agarraron a todos. Así es. Y claro, hacia los anarquistas, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Punto. Porque los anarquistas tienen la bandera de no someterse a las instituciones humanas. Pues aquí está. Hacia los anarquistas no es la voluntad de Dios ser anarquista, definitivamente. Sino someternos a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores. Oye, pero ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? Sí, tienes derecho a no estar de acuerdo, pero no peques. Vamos a verlo. Adelante, David. Tom. Tito 3, del 1 al 2. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Que no injurien a nadie. Tomalation. Ya no, aquí nos están dando una guamisa durísima. Y apenas es el segundo round. Bueno, que no sean contenciosos. Fíjate lo que está diciendo. Es una orden divina. Lo dice Dios. No, yo no lo estoy diciendo. Si yo soy el primer contencioso aquí, yo ya me paré aquí diciéndote que yo soy el peor de aquí, ¿eh? Así es que ni creas que yo no tengo alguna de estas situaciones. Tengo todas. Por eso necesito depender de la gracia de Dios. Porque yo también soy contencioso de manera natural. Bueno, aquí dice Dios que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con los hombres, con las personas. Ok. Oscar, es que primero es David, los Oscar. O sea, ya, me traen finto. Oscar. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Qué grueso, imagínate. No solamente no debes hablar mal de ellos, no debes contender con ellos, sino además tienes que orar por ellos. Siguiente. Hemos llegado al punto que a la mayoría de los creyentes, bueno, eso ya lo leímos, hasta aquí lo leímos. Esta no es una instrucción sujeta a interpretación. Tampoco significa que Dios nos prohíbe tener una opinión, sino que no participemos del trabajo del diablo, haciendo burla y escarnio de los gobernantes. Recuérdales que no injurien a nadie, porque Dios ha sido quien los ha puesto allí, ya sea para juicio, para traer a la conversión a muchos, o para avivamiento y crecimiento de otros. El punto es que no debemos resistir a la voluntad de Dios, por más trabajo que nos cueste escuchar esta instrucción. ¿Sí escuchaste? Oscar, pícale el botón rojo que está ahí, por favor. Mira, te hablan a ti. Ahí te hablan.
Y además, mira, ok. Bien, voy a volver a leer esto porque me dicen que se fue el sonido. El concepto de un gobierno eterno de Dios está reflejado en el reposo del séptimo día, que no solo implica descanso, sino también la culminación de la obra de creación bajo su autoridad. En este contexto, el reposo representa el estado de orden perfecto bajo el gobierno soberano de Dios. Así es. Un paréntesis. Gracias, Oscar. La verdad es que sin la ayuda de estos jóvenes, como dicen por ahí, no seríamos nada. Gracias, gracias, gracias. Un reconocimiento a Oscar y a David, que siempre nos ayudan ahí. El reposo de Dios al final de la creación simboliza la perfección de su gobierno. Este es un gobierno que es eterno e inquebrantable, al que nada más puede añadir o restar, y se manifiesta como un estado de paz y orden. El Sabbat o séptimo día es un recordatorio de que la creación fue, es y será gobernada perfectamente por Dios. Este estado único es el estado eterno, la dimensión final en la que ya estamos de hecho, pero que aún debemos alcanzar desde nuestra dimensión. Varias veces lo hemos comentado, difícil entender este concepto, pero Dios ya nos ve allí con Él. Nosotros ya estamos con Él en la eternidad. Tenemos ya una foto en Apocalipsis cuando Juan en el capítulo 4 ve a toda la congregación celestial. Ahí estamos nosotros, ya estamos allí, en la foto ya estamos ahí. Dios ya nos ve en la eternidad con Él, pero nosotros todavía estamos en nuestra realidad en esta dimensión temporal. En su dimensión eterna ya estamos ahí, ¿no? Este es el punto. Para Él ya estamos ahí en el séptimo día, y por eso es que Él nos ve en Cristo, redimidos y junto a Cristo, casados con Él. Siguiente. Tom. Génesis 2, del 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Exacto, a este momento se refiere. Y nos lo refiere y explica Hebreos
Oscar, vamos a leerlo. Hebreos 4, del 4 al 7. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Siguiente. Hebreos 4, del 8 al 11. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Exacto. Es un reposo en el que Dios nos ve completos, pero que nosotros debemos alcanzar estando todavía en esta dimensión. Este conflicto en el que vivimos para poder llegar a ese reposo y vivir en él, lo tenemos en el siguiente, Oscar. Siguiente. En el gobierno espiritual en los creyentes de esta dimensión temporal. Adelante. Este gobierno es el que Dios ejerce sobre nosotros, los creyentes, a través del Espíritu Santo, guiándonos a vivir en obediencia en su voluntad mientras habitamos en este mundo temporal. Los creyentes, como hijos adoptivos de Dios, vivimos bajo el gobierno espiritual del Espíritu Santo, quien nos guía, nos fortalece y nos enseña a vivir en santidad. Este gobierno es ejercido en la dimensión temporal y terrenal, mientras los creyentes esperan la plenitud de su reino eterno. Aquí es donde libramos la buena batalla de la fe, en todo momento, luchando con la armadura divina contra los ataques y acechanzas del diablo que nuestra carne, en sociedad con él, quiere imponernos a través del pecado. Nuestro diario lucha permanente, nuestra famosa batalla de la fe. Siguiente. Vamos a leerlo, Tom. Romanos 8, del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, quienes han recibido a Cristo en su vida tienen el Espíritu Santo. Quienes hemos recibido a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo nos gobierna si le permitimos a Él que nos gobierne, porque podemos también hacer nuestras mañas habituales. Oscar, para justificar el pecado, que sería el problema. El gobierno futuro del milenio, cuando Cristo gobierna en la tierra por 1000 años. Siguiente. En este periodo, Cristo ejercerá su gobierno literal y físico en la tierra, en el que traerá paz, justicia y prosperidad, cumpliendo las promesas dadas a su pueblo, los creyentes de todos los tiempos, a través de la Escritura. Este es el gobierno futuro en el que Cristo reinará literalmente sobre la tierra por 1000 años, restaurando el orden y trayendo justicia divina. Durante este periodo, Satanás será atado y no podrá engañar a las naciones. El gobierno milenial de Cristo es el cumplimiento final de las promesas de Dios a Israel y a la humanidad, que involucra el reino de Dios establecido en la tierra y terminará tras los 1000 años, cuando el diablo sea liberado y la gente que aún deba decidir su lugar eterno se defina. Esta será la última rebelión de la humanidad. Al final del milenio tendremos la última rebelión de la humanidad. Y después viene el juicio final y la eternidad.
Siguiente, vamos a leerlo. Tom. Apocalipsis 20 del 4 al 6. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Bien, categóricamente. Siguiente. El gobierno absoluto en el que Dios gobierna siempre, todo y en todo momento. Este es el que engloba todos los demás. Adelante. El gobierno absoluto de Dios se refiere a su soberanía universal y constante sobre todo el universo desde la creación hasta la eternidad. El gobierno absoluto de Dios no está limitado por la materia, el espacio ni el tiempo. La soberanía de Dios sobrepasa y controla por completo esta dimensión, por lo que no está supeditado ni lo rige el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Aunque su esencia divina se encuentra incluso en una dimensión más allá de la eternidad, su trono está establecido en los cielos, en la dimensión eterna, y su soberanía y su presencia abarca todo lo creado, gobernando siempre sobre todo lo que existe, todo lo que sucede y cada consecuencia de las decisiones que estamos tomando. Así es, la presencia de Dios ni siquiera la puede abarcar la eternidad. O sea, Él estableció su trono en la dimensión eterna, pero ni siquiera la eternidad lo abarca a Él. Él se encuentra fuera incluso de la dimensión eterna. Esto es impactante. Dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. David, Oscar, no sé. Siguiente, Tom. Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Así es, Él estableció en los cielos su trono y Él domina sobre todo, todo lo creado. Este lienzo de la creación lo domina desde la dimensión eterna. Y siguiente, Tom. Primero de Reyes 8, 27. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así es. Por supuesto, el creador del tiempo, el espacio y la materia tiene que estar fuera del tiempo, el espacio y la materia. Por lo tanto, Él no se encuentra dentro de esta dimensión, se encuentra en su propia dimensión. David, por supuesto que abarca esta dimensión. Tom. Efesios 1, 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todo lo controla, absolutamente. Ahora sí, siguiente, Oscar. Cuando te encuentres encerrado en una situación que excede tus capacidades para liberarte, cuando ya no puedas más, porque las cosas a tu alrededor te han sobrepasado, recuerda que Dios tiene la llave para salir. Solo debes cerrar tus ojos y dejarte abrazar por su poder y contemplar allí que la llave de tu libertad siempre será entregarle a Él el control de todo. Siempre. Sin embargo, debemos ser conscientes que en la mayoría de las ocasiones han sido nuestras malas decisiones las que nos han colocado en el escenario de las consecuencias de ellas. Sea lo que sea,
Dios tiene misericordia en todo tiempo y podemos recurrir a Él arrepentidos para pedirle que una vez más nos ayude. Tom. Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Salmo 51 del 7 al 10. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, esto es lo que Dios espera que hagamos en cuanto nos demos cuenta que la hemos regado. Pero la idea es que tengamos esto en la punta de la lengua, en todo momento, siempre. Porque lo que tenemos siempre a la mano es la justificación, es nuestra carta de justificación, siempre. Pero, no, perdóname Dios, renuévame, levántame. Bien, conclusión. Número 1, recuerda que tu gobierno humano debe tener a Cristo en el trono permanentemente, sin tolerancia para ningún tipo de justificación de pecado alguno. Número 2, no olvidemos que todos los gobernantes de países y reinos que existen sobre la tierra están allí por un propósito divino específico, más allá de las justicias o injusticias de sus decisiones o de su buena o mala gestión. Y número 3, cuando ya no puedas más porque las cosas a tu alrededor te han sobrepasado, recuerda que Dios tiene la llave para salir. Solo debes cerrar tus ojos y dejarte abrazar por su poder y contemplar allí que la Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Se refiere a que todo... Ok, gracias. Se refiere a que en todo momento vayamos con Él a pedir perdón. No que no te equivoques, cuidado. Él no espera que no te equivoques. Él espera que estés presto siempre a ir ante Él y pedirle perdón. ¿Alguna pregunta? Sí. Rodrigo, hay que, todo lo que nos has hablado, los gobiernos, hay que respetarlos. Y ¿qué pasa con esos países como Cuba, Venezuela y podemos mencionar algunos más? ¿Qué pasa con esos países? Me encanta, me habías hecho la pregunta aquí. Lo que sucede en esos países es que Dios tiene el control. La gente salió a las calles en su tiempo a elegir a estas personas y la gente se dio cuenta al final que cayeron en un engaño en los que también los gobernantes cayeron. El engaño de una ilusión imposible, utópica. No puede haber un gobierno justo cuando quien está gobernando es un ser humano, porque el ser humano, por definición, es corrupto. Entonces, necesita la ayuda de Dios. Pero si tú haces a un lado a Dios, pues no hay nada que puedan hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios usó esto para que el mismo pueblo se dé cuenta que lo que pidió fue un engaño
el mismo pueblo se da cuenta y ahora pues ya no quiere eso. ¿Y qué está pasando? Que están sucediendo una gran cantidad de conversiones en estos países. La gente está volteando hacia Cristo, sobre todo en estos países. Una de las cosas que más sorprendió al mundo cuando se cayó el muro de Berlín, en el 89-90, que vino la transición, y sobre todo en todas estas regiones que abrieron sus fronteras finalmente, fue la cantidad de gente que se arrodilló para recibir a Cristo en su vida. Impresionante. O sea, el objetivo es la salvación. Dios nunca ha tenido pensado en su mente hacerle mal a nadie. Es la maldad del hombre la que le hace mal al hombre. Y claro, si separa a Cristo como el bien que el hombre necesita, el mal del hombre va a tratar de eliminar a Cristo del mapa y de toda su injerencia, porque yo no quiero tener nada que ver con alguien que me está acusando a mí de malo. Por eso los discípulos de Jesús tenían problemas para estar con Jesús, terribles problemas. ¿Qué, Señor? ¿Qué? Todo el mundo te toca, ¿no? Menospreciando a Jesús en todo momento. Está bien, vamos allá para que muramos con Él, ¿no? O sea, una actitud terrible, espantosa. ¿Por qué? Porque el ser humano es corrupto y cuando se encuentra con la luz de la vida, de la verdad y del amor, no, pues ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? Tú me estás acusando, aunque no hables, nada más tu presencia me acusa. Me encanta ese pasaje donde dice que Jesús estaba en la sinagoga y leyó el profeta Isaías, que dice que llegará el día en el que sean liberados, todas las ataduras se abrirán, ¿no? Y llegará la esperanza que han estado abrigando el pueblo de Israel, y de pronto toda la gente dice que se quedó viendo a Jesús. Toda la gente se quedó viendo a Jesús. Faltaba algo y Jesús lo dijo. Hoy esta profecía se ha cumplido delante de los ojos de ustedes. Y lo sacaron para despeñarlo. O sea, perdóname, pero no estamos listos, en ningún momento hemos estado listos para nosotros mismos gestionar con el amor. No, necesitó venir Dios con su Espíritu para podernos enseñar lo que significa. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Hola, Rodri. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, no sé si podría contrarrestar lo que está pasando con el gobierno de El Salvador, de este mandatario, Bukele, que está poniendo orden, digamos, y que según se ve en algunos videos, que él pues está rigiendo bajo los lineamientos de Dios. Es decir, así como en un país deshonran a Dios, no siguiéndolo, ¿él crees que está poniendo un buen ejemplo en cuanto a proclamar a Dios para gobernar su país? Digo, porque se han oído muchas cosas, pero pues yo creo que ya están decidiendo. Digo, yo lo veo como un valiente. No sé si estoy incorrecta, pero realmente veo que él es un buen ejemplo, o por lo que se ha visto. Sé que como todos, creo que ha habido cosas malas, muy malas atrás, ¿no? Y yo no me meto mucho en noticias, pero pues gracias a Dios yo creo que algunos están decidiendo por seguir a Cristo y otros no, como lo acabas de decir, ¿no? Bueno, el hecho de mencionar a Dios y de honrarlo no significa siempre que el gobernante sea salvo, pero ya es algo. Por supuesto que es muy importante reconocer que necesitan a Dios y que Dios sea el que rija. Eso ya es un paso gigantesco. Independientemente, claro, lo óptimo sería, lo maravilloso es que el que está gobernando tenga el Espíritu Santo adentro, ¿no? Pues eso ya sería increíble, porque ya podría gobernar literalmente con el Espíritu de Dios dentro de él. Pero esto depende de que la persona quiera arrepentirse y convertirse. Difícil para un mandatario que ha llegado tan lejos y que ha llegado tan lejos con la política, porque generalmente la política es una serie de tramas y de enmarañadas que requiere de pactos y cosas que no puedes tú con toda facilidad quitar, ¿no?
pero gracias a Dios ya es algo. Esto es algo increíble. No, por supuesto que es una excelente noticia que haya alguien que esté dispuesto a mencionar a Dios dentro de su gobierno. Claro, no siempre por mencionar a Dios, está el caso de Maduro, ¿no? Que por mencionar a Dios quiere decir que tú ya eres creyente. No, sino simplemente, qué padre que haya gobernantes que estén dispuestos a reconocer a Dios en sus gobiernos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ok. Bueno, pues vamos a dar gracias. Le voy a pasar el micrófono a Lili para que